A la orilla del... Y sí, sean ya bienvenidos a esta nueva sección del canal Guitarrista, craqueando la música. Comenzamos. Bueno, y de esta manera un poco informal estamos presentando esta sesión nueva del canal, que espero que sea del interés de ustedes, de todos los estudiantes de la Escuela Integral de Flamenco de Cuba y para el mundo. En esta ocasión vamos a estar hablando del intervalo, que me han estado haciendo preguntas acerca de eso y vamos a considerarlo en esta ocasión. Existen dos tipos de teoría, o sea, de cómo calcular la música para poder explicar lo que es el intervalo. La primera condición que debemos saber es que la teoría clásica de la música es la que explica, la popular, la que todo el mundo conoce, la armonía convencional, el pentagrama, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero también está la matemática de la música, que es un concepto nuevo, novedoso y que está por publicarse, que lo ha hecho un servidor. Explico esto de la diferencia entre la teoría clásica y la matemática de la música porque la cosmovisión de poder entender y de calcular la música es diferente. Y aunque se llegan a puntos parecidos, no es igual. Bueno, de hecho es una redundancia. Algo que es diferente no puede ser igual. Pero bueno, esto puede generar confusiones. Pero vamos a estar hablando y aclarando punto por punto, parte por parte, en lo que hoy vamos a hablar acerca del intervalo. Espero que sea de tu interés. Bien, comenzamos. El intervalo musical, contemplado en la teoría clásica de la música, sale de una distancia, como todo el mundo conoce, entre una nota y la otra. Eso es un concepto que todos sabemos ya de bebé, por decirlo de alguna manera. Pero es incorrecto. ¿Se sorprende? ¿No? Bueno, primero tenemos que saber, antes de todo, cómo es que se calcula, de dónde salen las notas musicales. Primero para poder hacer una distancia, ¿no? Si no tienes las notas no puedes calcular una distancia. Pues las notas musicales sabemos todos que en el principio Pitágoras con sus inventos en el monocordio empezó a hacer divisiones de los tramos de las cuerdas por sus vibraciones y a calcular las diferentes notas que obtenía de esa manera. Y entonces a cada nota le llamó tono. ¿Y qué significa tono? Alguien me preguntó y la respuesta casi siempre unánimemente era la misma. Bueno, el tono es la tonalidad. Digamos, tono, piensa un momento si estás observando este video y pregúntate, ¿qué entiendes por tono? La palabra tono para ti, ¿qué significa? Bueno, tono en el ámbito visual tiene que ver con la tonalidad. Por ejemplo, este pullover tiene una tonalidad naranja, el cielo tiene una tonalidad azul. No es que el cielo sea azul, es que mayoritariamente lo percibimos azul. Si vamos a tocar algo en la superficie, esa palabra tono se aplica a textura, textura corrugada, ya se entiende la idea. Entonces tono en la música tiene que ver con tonalidad y con el sentido musical auditivo que tenemos de una referencia exacta, no necesariamente. La palabra tono originalmente, que viene del latín de tonus, si mal no recuerdo, tonus, lo que significa es tensión de una cuerda. ¿Sí? La cuerda tensada, cuando se pulsa, produce un tono. ¿Se entiende? Entonces, tono es igual a nota musical. Ahora bien, de acuerdo a las tensiones que Pitágoras hizo y empezó a seccionar las cuerdas por notas, entonces teníamos varias notas musicales, es decir, varios tonos. Y de ahí se deriva la teoría clásica del concepto de la tonalidad y otras cosas más complejas. ¿De dónde salió la idea de medir la distancia entre los tonos? Es decir, entre las notas, porque si ya un tono es una nota, entonces si tenemos varias notas, ¿por qué necesariamente tiene que haber una distancia entre una nota y otra? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde surgió la idea de medir la distancia entre una nota y la otra como si se tratara de una regla de centímetros, ¿no? O no sé. Pues los clásicos en el medioevo, no recuerdo ahora el nombre del italiano el que compuso el que ideó los nombres de las notas musicales en latín. Les voy a poner la foto de aquí les voy a poner la foto del, déjame correr, la foto del, ¿cómo se llama? Del himno que se le dedicó a San Juan Bautista, y este señor él puso como un anagrama
las notas musicales, y de ahí el origen de cómo darle nombre a las notas musicales. Sí, y entonces, para no salirnos del tema, la medición entre una nota musical y la otra ocurre a partir de cuando empiezan las primeras tablaturas y el pentagrama. 5 líneas horizontales que contienen 4 espacios equidistantes. Entonces, si tenemos una nota representada a veces con una bolita, una negra, a los que conocen de música, o algo así, ponemos, por ejemplo, en la primera rayita de la parte inferior del pentagrama, vamos a suponer, eso sería una nota mi si tuviéramos la clave de sol. Y entonces pusiéramos otra bolita en la línea central del pentagrama, que sería la nota si, estando en clave de sol. Entonces tenemos una distancia de, contamos ahora, la primera línea sería la nota mi, el primer espacio ya sería una segunda, ¿no? Porque estamos aquí, uno, las notas se cuentan, la segunda, ahora bien, o sea, el primer espacio, ahora viene la segunda línea, sería la nota sol, el segundo espacio, nota la, y la tercera línea, nota si. ¿Cuánto hay? Bueno, pues entonces 1, espacio 2, línea 3, espacio 4, y la última línea, o sea, la línea central, 5. Entonces ese intervalo es una quinta, porque hay 5 notas equidistantes, contándolas entre línea y espacio. Y de ahí es donde se origina el concepto clásico de que entre una nota y otra hay una distancia. Pero déjame decir una cosa. En el ambiente natural de la música eso no es correcto. En la música, por ejemplo, una nota y otra, no hay una distancia entre una nota y la otra, eso no existe. Existe en el planteamiento de la pauta escritural para poder manejar los contenidos matemáticos de una mejor manera. O sea, existe de forma representativa, pero no existe en el ambiente natural de la música. Es por eso que en la matemática de la música, la cual yo estoy ahora dando a conocer, los patrones musicales, los intervalos, se miden de otra manera, desde un punto de vista geométrico, desde el ángulo de que una nota contenga a la otra. Si han tomado alguna de mis clases saben ya de lo que estoy hablando, pero eso no viene ahora al tema. Lo que quiero es explicarles el concepto de intervalo desde el punto de vista, digamos, más profundo, por decirlo de alguna manera, y dejando entrever las posibilidades que existen de entendimiento acerca del intervalo y de dónde salen todas estas cosas, porque es lo que más me interesa que conozcan. ¿Ok? Entonces tenemos la distancia clásica por la medición del pentagrama de los intervalos. Esto conlleva a que existan varios tipos de intervalos, hablando ya concretamente de la teoría clásica. Pues en la matemática de la música los intervalos no es que no existan, se puede comprender como eso, pero realmente no se miden de esa manera y proporcionan otro tipo de tratamiento musical enfocados de otro modo. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Concretamente en el término clásico, todos los intervalos estos que son de novenas aumentadas, no sé qué disminuidas, se pueden agrupar en 2 sencillos grupos. No se vuelvan locos. Tenemos los intervalos que son mayores que otros, porque obviamente siempre va a haber una distancia más corta y más cercana que la otra. Por lo tanto, los intervalos siempre van a haber unos mayores que otros. Ahora, existe un concepto clásico de acuerdo a otro concepto que tenemos que estudiar del bicordio, que es la quinta de la nota natural, y esto se entiende como los armónicos superiores o los armónicos sencillamente. Y a esa nota no es igual que la otra, tiene una mayor envergadura, una importancia diferente. Y el tratamiento en cuanto a que esas distancias pueden ser mayores o menores, ahora le cambian el nombre por intervalos justos, que siempre deberían ser iguales. Pero en el ambiente natural, como eso no es así, aparecen los intervalos justos como a veces disminuidos, o sea, una distancia más corta, y a veces aparecen aumentadas de forma natural. Por lo tanto, los intervalos mayores y menores están la segunda, la tercera, la sexta, la séptima, y los justos serían las cuartas y la quinta. Son los que aparecen así. En otra ocasión hablaremos más profundamente de cómo podemos simplificar todo esto. O si lo prefieren, de esta manera les voy a dejar una tabla, de nuevo, en esta zona de aquí. Les voy a dejar una tabla que está en el libro de la Matema de la Música, que ahora mismo en Cuba no está publicándose debido a revisiones y cosas por el estilo. Pero bueno, prontamente, si Dios lo permite, lo podemos hacer en Amazon, y así tendrán el alcance a todos ustedes. Aquí les voy a dejar la tabla de los tipos de intervalos que hay y cómo pueden aparecer. Pero siempre tengan presente que los conceptos de la distancia de entre intervalos
se debe al origen del pentagrama, de la pauta, y que no existe en el ambiente natural. Y que por ende hay distancias que son más cercanas a las otras. Por lo tanto, si vamos a medir un intervalo de tercera, es porque estamos hablando de 3 notas consecutivas. Y como hay distancias cortas y largas, pues entonces habrá una tercera mayor y una menor. ¿Ya? Entonces, todos sabemos que entre una nota y la otra, pues les hemos llamado en la teoría clásica el concepto del tono y del semitono. Bien, pero ya sabemos que el tono originalmente significa tensión, y cada tensión por diferencia, o sea, por sección diferenciada en una cuerda, lo que equivale a notas diferentes. O sea, tono igual nota. Y nota, según la distancia del pentagrama, entonces equivale a la distancia entre los intervalos. Ahora, ¿para qué sirven los intervalos? Bueno, les puedo adelantar que el intervalo es como decir los ladrillos de la música. Con los intervalos se fabrica todo en la armonía se fabrica con los intervalos. Pero ojo, hay que tener un concepto bien claro de la naturaleza de los intervalos, porque a la hora de trabajar en armonías que estén fuera de la tonalidad, en los conceptos como la música dodecafónica o serialista, y en otro tipo digamos, de ambientes musicales como la que yo estoy trabajando, que es música toroidal, un concepto que después vamos a trabajar en base a un sistema duodecimal de 12 notas que llegan hasta 144, pero no vamos a hablar de eso ahora, es muy complicado. Y nada, se los dejo por aquí hasta ahora, espero que les haya gustado, que su tiempo haya valido la pena. Suscríbanse y déjenme cualquier duda que tengan en la caja de comentarios y yo buscaré el tiempo para contestarles. Ok, saludos. Nos vemos aquí en esta sección Guitarrísimo, craqueando la música.